Mi hermana, la consentida, fue a cambiar mis cerraduras. Pero me llamó a mí, llorando de rabia: por tu culpa la policía me está interrogando. La puerta está destrozada. Mamá nos mintió. Mi nombre es Yara, y en mi cumpleaños número 29, mi familia decidió regalarme una investigación policial. Claro, no lo envolvieron con un moño. Empezaron de la forma en que siempre lo hacían, con sonrisas falsas, juicios silenciosos y un reloj caro que, por supuesto, no era para mí. Estábamos en un restaurante de nivel medio en La Condesa. Lo había elegido yo porque la comida era buena y tenían un pequeño espacio para que mi hijo de 5 años, Gael, pudiera moverse. Y sí, lo estaba pagando yo. Soy analista de datos. No es el imperio financiero que dirige mi padre, Humberto, pero es un trabajo honesto. Paga la renta de mi departamento en la Narvarte, la escuela de Gael, aparentemente, las cenas de cumpleaños de toda mi familia. Para Gael, esto era el paraíso. Tenía un globo atado a la muñeca y estaba cubierto de chocolate. Para mí, era un campo minado. Al otro lado de la mesa, el conjunto completo. Mi madre, Leticia, con la espalda tan recta que parecía que se tragaría su propio collar de perlas. Mi padre, Humberto, ya con su teléfono en la mano, probablemente moviendo millones antes del postre. Y junto a ellos, mi hermana mayor, Marisela, la consentida, y su obediente esposo, Félix. El lugar es ruidoso, ¿no crees, Yara? Fue lo primero que dijo Leticia, no como saludo, sino como una sentencia. Ni siquiera había probado el agua. Sus ojos analizaban la decoración, bohemia, con desdén. Vi cómo sacaba una servilleta de tela y, disimuladamente, limpiaba los cubiertos que ya brillaban. Hola, mamá. Me alegra que pudieran venir. La comida aquí es buena, respondí, mi voz ya tensa. Marisela soltó una risita, un sonido agudo que siempre me ha erizado la piel. Ay, Yara, siempre tan auténtica. Sacudió la muñeca, y la luz del restaurante capturó el destello del oro rosa. Mira lo que papi me regaló de aniversario adelantado. Es un Cartier. Claro que Félix pagó la mitad, anunció, y todos en la mesa, incluido Félix, sabíamos que él no había pagado ni el servicio de ballet. El golpe era directo. Un recordatorio. Ella recibía relojes Cartier. Yo pagaba cenas en La Condesa. Es lindo, Marisela, dije, mientras le pasaba a Gael un crayón. Mi conjunto de datos familiar siempre fue simple: Humberto era el CEO, Leticia la directora de operaciones, Marisela era el producto estrella, y yo era la desviación estándar, el error estadístico que tenían que tolerar en las reuniones. La cena continuó. Leticia devolvió su pescado, quejándose de que estaba intolerablemente condimentado. Humberto tomó 2 llamadas urgentes en la mesa, hablando en un código de acciones y adquisiciones. Marisela y Félix pasaron 20 minutos mostrándonos fotos de su último viaje a Bali. Yo solo sonreía, asentía y me aseguraba de que Gael no hiciera un desastre. Me sentía invisible, que era, en la mayoría de los casos, la mejor opción. Entonces llegó el pastel. Un pequeño pastel de chocolate que había encargado. Cantamos Las Mañanitas en voz baja. Gael, con los ojos brillantes, sopló las 2 velas, el 2 y el 9, y aplaudió, rociando de saliva el betún. Por un segundo, mientras lo abrazaba y él olía a azúcar y a niño, me sentí feliz. Fue en ese preciso momento de vulnerabilidad. Mientras le cortaba un pedazo de pastel a Gael, escuché el siseo inconfundible de mi madre. Beto, le dijo a mi padre. Humberto seguía mirando su teléfono. Dile a Marisela que lo haga. Ahora. Está distraída con el niño. Humberto levantó la vista del teléfono. No me miró a mí. Miró a Marisela y asintió. Solo una vez. Una orden ejecutada. Leticia se inclinó sobre la mesa. Su perfume, Chanel N grados 5, siempre tan elegante, de repente me pareció sofocante, como éter. Mientras todos están aquí, susurró,
aunque el restaurante era ruidoso, la oí perfectamente. Toma el auto. Ve a su departamento. Y cámbiale las cerraduras. El tenedor tembló en mi mano. El mundo se silenció. El sabor del pastel en mi boca se volvió metálico. ¿Cambiarme las cerraduras? Miré a Marisela. Ella ni siquiera parpadeó. Una lenta y complacida sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que yo conocía bien. Era la misma sonrisa que ponía en la infancia cuando me rompía un juguete y yo era la castigada por llorar. ¿Ahora? ¿Con el cerrajero que dijiste?, preguntó Marisela, su voz llena de una excitación apenas contenida. El cerrajero está esperando tu llamada. Ya tiene la dirección. Le dije que era una emergencia, confirmó Leticia. Con placer, mami, respondió Marisela. Se levantó, alisando su vestido de seda. Tomó su bolso de diseñador, buscó las llaves. Mis llaves. La copia que le había dado a Leticia hacía un año, solo para emergencias de Gael, le había rogado. Solo si no puedes encontrarme y Gael me necesita. Marisela las hizo sonar ligeramente en su mano. Voy al tocador, no me tardo, anunció en voz alta. Me miró directamente, esa sonrisa triunfante todavía quemando en sus labios, y se fue. Mi cerebro de analista intentaba procesar los datos. Variable 1, cumpleaños. Variable 2, humillación pública, reloj. Variable 3, orden de cambio de cerraduras. Hipótesis, castigo. ¿Pero por qué? ¿Por ser madre soltera? ¿Por vivir en la Narvarte? ¿O simplemente porque, después de 29 años, todavía necesitaban demostrar que tenían el control? Me quedé sentada allí, sonriéndole a mi hijo, mientras mi hermana iba camino a mi casa para dejarme en la calle. Los siguientes 50 minutos fueron una forma de tortura psicológica. 50 minutos y 3 segundos, para ser exactos. Los contaba. Félix, el esposo de Marisela, ajeno a todo, empezó a hablarme sobre las ventajas de su nuevo auto híbrido. Asentí y sonreí, mientras mi cerebro ejecutaba simulaciones de desastre. Simulación A, llego a casa. Gael dormido en mis brazos. La llave no entra. Tengo que llamar a un cerrajero a la 1 de la madrugada, costó 3,000 pesos. Humillación, incalculable. Simulación B, intento llamar a Leticia. No contestará. Intento llamar a Marisela. Se burlará de mí. Termino en casa de Nerea, mi mejor amiga, otra vez. Simulación C, me enfrento a ellos aquí. Leticia me llamará, dramática y exagerada. Humberto me dirá que deje de hacer escenas. Félix se encogerá. Y yo seguiré sin poder entrar a mi casa. Leticia y Humberto actuaban con una normalidad escalofriante. Hablaban de la próxima elección del consejo en su club de golf. Eran maestros en el arte de la crueldad casual. Estaba guardando los crayones de Gael en mi bolso, preparándome para la retirada más digna posible, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. El nombre en la pantalla, Marisela. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de rabia y miedo. La rabia ganó. Contesté, lista para escupir veneno. ¿Qué quieres, Marisela?, espeté, mi voz baja y temblando de furia. ¿Terminaste tu encargo? ¿Ya me dejaste oficialmente en la calle? Hubo un silencio. No, no era silencio. Era un sonido ahogado, como si alguien intentara respirar bajo el agua. Un gemido. Y entonces, el grito. Yara. Yara, es tu culpa. Todo es tu culpa. La voz era de Marisela, pero era un sonido que nunca había escuchado. No era su tono de princesa molesta porque el café estaba frío. Era pánico puro, agudo e histérico. Toda la mesa se congeló. Gael me miró, sus grandes ojos asustados. ¿De qué diablos estás hablando?, pregunté, mi rabia evaporándose y siendo reemplazada por una confusión helada.
La policía, gritó, su voz rompiéndose. Por tu culpa la policía me está interrogando. Miré a Leticia. El color desapareció de su rostro. Se puso blanca como el mantel. Humberto finalmente bajó su teléfono, sus ojos se clavaron en mí como dagas. Pon el altavoz, ordenó Humberto, su voz un gruñido. Obedecí. La voz de pánico de mi hermana llenó el silencio del restaurante. Llegué aquí, y la puerta está destrozada, sollozaba, las palabras apenas comprensibles. Está rota, Yara. Rota con una palanca. Hay cinta amarilla de escena del crimen, por todos lados. Llegué y un policía me detuvo, me empezó a hacer preguntas. Quería saber qué hacía aquí, por qué tenía una llave. Leticia se llevó una mano a la boca. Humberto la miraba a ella, no a mí. Pensé que mamá solo quería que te cambiara la cerradura, continuó Marisela, su voz subiendo una octava. Ella dijo que el cerrajero, no había ningún cerrajero. Yara, me están tratando como a una criminal. Me preguntaron si yo había forzado la puerta. Creen que fui yo. Un sollozo más fuerte, y luego, la frase que se convirtió en el eje de mi nueva realidad. Mamá nos mintió. Yara, mamá nos mintió. La llamada se cortó. Silencio. Félix miraba a Leticia con los ojos desorbitados. Humberto miraba a Leticia con una furia fría que era 1000 veces más aterradora que los gritos de Marisela. Y Leticia, por primera vez en mi vida, parecía asustada. Me miró, su pánico era tan espeso que casi podía olerlo, más fuerte que su Chanel. ¿Qué hiciste? Siseó, sus ojos acusadores. ¿Yo? ¿Yo qué hice? Respondí, mi voz temblando. Mi teléfono vibró de nuevo. No era Marisela. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Señorita. ¿Yara? Soy el agente Lucio Gallardo de la SSC. Por favor, comuníquese de inmediato respecto a su departamento en la Narvarte. Hay indicios de un allanamiento. Mi cerebro de analista estaba en sobrecarga. Los datos no cuadraban. Stream 1, Leticia ordena cambio de cerraduras, crueldad /diagonal control. Stream 2, puerta destrozada, policía, escena del crimen, violencia /diagonal crimen. Conclusión, Stream 1 era una mentira para cubrir Stream 2. Mamá nos mintió. Me puse de pie, agarré mi bolso y tomé a Gael en brazos. Tengo que irme. Yara, no te muevas, ordenó Leticia, su voz intentando recuperar la autoridad. ¿Esto es un asunto familiar? Se convirtió en un asunto policial, la corté. Salí del restaurante, casi corriendo, dejando mi propia fiesta de cumpleaños convertida en la escena de un crimen que apenas empezaba a entender. La lluvia fría de la noche en la Ciudad de México me golpeó la cara mientras corría hacia mi auto. Metí a Gael en su silla, mis manos temblando tanto que apenas pude abrochar el cinturón. ¿Mami? ¿Tía Marisela está enojada?, preguntó mi hijo, su vocecita llena de preocupación. No, mi amor. Tía Marisela solo, está confundida. Vamos a casa, ¿sí? Mentí. No íbamos a casa. Íbamos a lo que quedaba de ella. Conduje por la Narvarte, las calles mojadas reflejando las luces de la ciudad. Vi las luces rojas y azules desde 2 calles de distancia. Estaban estacionadas frente a mi edificio, un edificio de ladrillo viejo que yo amaba porque era mío, mi santuario lejos de ellos. Estacioné en doble fila y saqué a Gael. Corrí hacia el vestíbulo, protegiéndolo de la lluvia. Un hombre con un impermeable de la policía nos detuvo bajo el toldo. Parecía cansado. Disculpe, señora, no puede pasar. Soy yo, dije, sin aliento. Soy Yara. La del departamento 3B. Mi hermana, ella me llamó. El oficial me miró, su expresión suavizándose un poco. Ah, señorita. Yara. Soy el agente Lucio Gallardo. Qué bueno que llega.
¿Dónde está mi hermana? ¿Está bien? Está en la patrulla, dijo Lucio, señalando con la cabeza. Está bastante alterada. No está detenida, pero sus respuestas son confusas. Llegó justo cuando recibimos la llamada de los vecinos por un disturbio. Vimos la puerta forzada y ella apareció con una llave, diciendo algo sobre su madre. Mi madre la mandó, confirmé, mi voz sonando muerta incluso para mis oídos. La mandó a cambiar mis cerraduras. El agente Lucio frunció el ceño. ¿A cambiar sus cerraduras? ¿Por qué? Porque así es ella, respondí. Y de repente, me di cuenta de lo débil que sonaba eso. Mire, dijo Lucio, claramente incómodo, su hermana no hizo esto. Quienquiera que haya forzado esa puerta usó una palanca. Llegaron mucho antes que ella. Tuvimos suerte, una vecina escuchó el estruendo y llamó al 911. ¿Un robo?, pregunté, sintiendo un vacío en el estómago. No lo parece. Pero eso nos lleva a algo extraño. Fue entonces cuando la radio de Lucio cobró vida. Jefe, tenemos al sospechoso. Lo detuvimos a 2 calles, actuando nervioso. Coincide con la descripción de la vecina. Se llama Tadeo. Parece que es el conserje del edificio. El aire se me escapó de los pulmones. Tadeo. El nuevo conserje. Flashback. Hace una semana. Mi fregadero goteaba. Tadeo, un hombre delgado con ojos evasivos, vino a arreglarlo. Yo trabajaba desde casa, analizando hojas de cálculo en mi laptop sobre la mesa del comedor. Noté que él no dejaba de mirar mi laptop. No con interés, sino con una especie de cálculo. Me hizo sentir incómoda, como si estuviera midiendo el valor de mis cosas. Esa noche, llamé a mi madre para nuestra llamada semanal obligatoria. Mamá, el nuevo conserje, Tadeo, me da muy mala espina. Es raro. Escuché el suspiro impaciente de Leticia al otro lado de la línea. Ay, Yara, por el amor de Dios. Siempre tan exagerada. La gente normal trabaja, ¿sabes? No todo el mundo es un criminal de película. No seas dramática. Seguramente solo miraba tu desorden. Fin del flashback. Tadeo, le repetía el agente Lucio. ¿Están seguros? Sus huellas preliminares coinciden con las del marco de la puerta, dijo Lucio, su voz ahora dura. Parece que usó su propia llave maestra para entrar al edificio, pero luego tuvo que usar la palanca en la puerta de su departamento. Pero, ¿por qué? ¿Qué robó? Lucio me miró fijamente. Eso es lo extraño, señorita. Yara. No parece que haya robado nada. Pero definitivamente estaba buscando algo. ¿Quiere pasar a ver? Dejé a Gael con una oficial en la entrada, que amablemente le ofreció una paleta, y seguí a Lucio por las escaleras. El corazón me latía en la garganta. Si Tadeo había sido, y mi madre me había dicho que no fuera dramática, ¿qué significaba todo esto? Llegamos al 3B. La puerta de madera estaba astillada, la cerradura colgando inútilmente. Entré en mi propia casa, que de repente se sentía ajena y violada. El agente Lucio me había advertido, pero nada me preparó para la sensación de invasión. El departamento no estaba revuelto, lo cual era casi peor. Mi laptop seguía sobre la mesa del comedor. La televisión seguía en la pared. La bolsa donde a veces guardaba efectivo de emergencia estaba intacta en el cajón de la cocina. No fue un robo común, dijo Lucio, observando mi reacción. No se llevaron nada de valor obvio. No, susurré. Caminé lentamente por el pasillo. La puerta de la habitación de Gael estaba abierta, intacta. Sus juguetes de dinosaurios estaban exactamente como los habíamos dejado. Pero la puerta de mi habitación estaba destrozada. La madera estaba rota en el marco. La habían abierto a patadas o con la palanca. Mi santuario. Entré con el corazón en un puño.
Y entonces, lo vi. El detalle que me heló la sangre y me hizo entender que esto era algo mucho más oscuro que un simple robo. Sobre mi tocador, tengo una colección de fotos enmarcadas. No son muchas, pero son mi vida. Una foto de Gael en su primer día de kinder. Una foto mía sosteniéndolo en el hospital, minutos después de nacer. Una foto de nosotros dos riendo en el parque de diversiones el verano pasado. Todas. Cada una de ellas. Estaban boca abajo. Me acerqué, temblando. Las habían levantado, una por una, y las habían vuelto a poner, pero con la imagen oculta. Dios mío, susurré. ¿Qué es?, preguntó Lucio, acercándose. Mis fotos. Las fotos de mi hijo. Las voltearon. Lucio se quedó callado un momento, su rostro profesional endureciéndose. Esto no fue un robo, señorita. Yara. Esto fue un mensaje. Fue una violación tan íntima, tan personal, que sentí náuseas. No querían mi dinero. Querían que yo supiera que habían estado allí, que podían tocar lo más preciado para mí. Que podían, en cualquier momento, voltear mi vida de la misma manera. Esto es por mi hijo, dije, mi voz quebrándose. Creo que es por algo más, dijo Lucio en voz baja. Señaló mi mesita de noche. Junto a mi lámpara, había un sobre blanco, perfectamente liso. No tenía nombre. Lucio, que seguía usando guantes, lo tomó con cuidado. Sacó una sola hoja de papel doblada. La desdobló. Era un mensaje impreso. Una sola línea. Dile a tu madre que la verdad siempre encuentra el camino a casa. Leí la frase 1, 2, 3 veces. El aire se volvió espeso. Agente, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Puedo ver eso? Él me mostró la nota. Dile a tu madre. No era un mensaje para mí. Era para Leticia. La llamada de Marisela. Mamá nos mintió. La orden de cambiar las cerraduras. Tadeo, el conserje, el hombre del que mi madre me dijo que no fuera dramática. Todo hizo clic en mi cabeza con una claridad aterradora. Mi madre no le mintió a Marisela. Le mintió a todos. Leticia no quería cambiar mis cerraduras. Quería que alguien entrara a mi departamento a buscar algo. Y contrató a Tadeo para hacerlo. Pero Tadeo, el hombre con ojos evasivos, había decidido jugar su propio juego. Se había adelantado. Había entrado por la fuerza, quizás para que pareciera un robo, había volteado las fotos de mi hijo para asustarme, y había dejado esa nota. No era un robo. Era una traición. Y Tadeo estaba extorsionando a mi madre. Señorita. Yara, dijo Lucio, su voz sacándome del trance. ¿Qué significa esto? ¿Qué verdad? ¿Qué estaba buscando Tadeo en su casa, bajo las órdenes de su madre? Lo miré, la sangre latiendo en mis oídos. El miedo y la rabia se arremolinaban dentro de mí. Creo que lo sé, dije. Y creo que mi madre acaba de cometer el peor error de su vida. No podía quedarme allí. Mi hogar se sentía contaminado. El agente Lucio puso un cerrojo temporal y me aconsejó que me fuera a otro lugar. Llamé a mi mejor amiga, Nerea. ¿Nere? ¿Puedo quedarme contigo? Hubo un incidente en mi departamento. No preguntó. Claro. Trae a Gael. La cama de huéspedes está lista. Esa noche, mientras Gael dormía profundamente en la otra habitación, ajeno a todo, Nerea y yo nos sentamos en su cocina. Le conté todo. Él susurró. La llamada de Marisela. Las fotos volteadas. La nota. Yara, esto es de película de terror, dijo Nerea, sus ojos abiertos de par en par. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué, verdad? Y entonces, le conté el secreto que había estado guardando durante un mes.
El secreto que, ahora estaba segura, era la razón de todo. La mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era el agente Lucio. Señorita Yara. Tengo noticias. Interrogamos a Tadeo. Por supuesto, negó todo sobre la nota, dijo que entró a robar. Pero no es un buen ladrón. Y es un peor mentiroso. Así que obtuvimos una orden para sus finanzas. Hizo una pausa. Hay una transferencia. Hace una semana. 50,000 pesos. Mi estómago se contrajo. 50,000 pesos. Una suma lo suficientemente grande como para ser una paga, lo suficientemente pequeña como para no levantar banderas rojas inmediatas. La transferencia, continuó Lucio, provino de una cuenta de cheques a nombre de Leticia, su madre. El concepto de la transferencia solo dice, mantenimiento del condominio, punto. Ahí estaba. La pistola humeante. Mi madre le pagó, susurré, sintiendo una ola de náuseas. Le pagó al hombre que volteó las fotos de mi hijo. Esa es nuestra teoría, dijo Lucio con seriedad. Creemos que ella lo contrató para recuperar algo de su departamento. Pero él se volteó. Entró por la fuerza para asustarla, dejó esa nota y planeaba extorsionarla por más. El hecho de que su hermana Marisela llegara en medio de todo fue solo mala suerte para su plan. Colgué el teléfono. Nerea me miró. ¿Tu madre? Asentí, sintiéndome entumecida. Ella lo contrató. ¿Para buscar qué, Yara? ¿Qué tienes tú que valga 50,000 pesos y un allanamiento? Me levanté y fui a mi bolso, el que había agarrado al salir corriendo del restaurante. Saqué mi laptop. Hace un mes, comencé, abriendo una carpeta protegida con contraseña. Fui a casa de mis padres. Flashback. Hace un mes. Un sábado por la tarde. Había ido a Polanco a buscar unos juguetes viejos de Gael que había guardado en el despacho de mi padre. Humberto estaba en un viaje de negocios. Leticia estaba en un evento de caridad. La casa estaba vacía. El despacho de mi padre es un santuario de caoba y cuero. Olor a poder. Encontré la caja de juguetes, pero al bajarla de un estante alto, golpeé otra caja de archivo. Cayó al suelo, esparciendo documentos. Mierda, susurré. Mientras recogía los papeles, una etiqueta me llamó la atención. Fideicomiso, Yara. Me quedé quieta. ¿Un fideicomiso? ¿A mi nombre? Mis padres siempre me habían tratado como la oveja negra, la que apenas podía pagar la renta. Nunca me habían mencionado un fideicomiso. La curiosidad me venció. Abrí el folder. No eran solo unos pocos papeles. Eran escrituras. Títulos de propiedad de un departamento de lujo en Cancún. Un terreno de varios acres en Querétaro. Y estados de cuenta. Docenas de ellos. De un banco en las Islas Caimán. Todo. Absolutamente todo. A mi nombre, Yara. Y entonces, al final de cada documento de transferencia, de cada escritura, vi mi firma. Pero no era mi firma. Era una falsificación experta. Una imitación casi perfecta. Y reconocí la caligrafía. Los bucles elegantes, la presión fuerte de la pluma. Era la caligrafía de mi padre. Humberto. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me senté allí, en el suelo de esa oficina lujosa, rodeada de evidencia de un fraude masivo. No era un fideicomiso para mí. Era un esquema usándome. Estaban lavando dinero. Estaban evadiendo impuestos. Y yo era su prestanombres. Mi primer instinto fue el pánico. ¿Y si me descubrían? ¿Y si algo salía mal y yo iba a la cárcel? Mi cerebro, el cerebro de analista de datos que siempre busca patrones, se activó. Empecé a temblar, pero no de miedo.
De rabia. Saqué mi teléfono. Empecé a tomar fotos. Una por una. Cada página. Cada firma falsificada. Cada estado de cuenta offshore. Pero entonces, mi lado analítico, el que siempre me dice que los datos de origen son la única verdad, tomó el control. Las fotos pueden ser photoshopeadas, pueden ser desestimadas. Necesito el original. Miré el folder principal. El que decía, fideicomiso, Yara. En un movimiento que definiría el resto de mi vida, volví a meter los otros papeles sueltos en la caja, la puse de nuevo en el estante, pero el folder, fideicomiso, Yara, el original, lo deslicé dentro de mi bolso, debajo de las toallitas húmedas de Gael. Salí de esa casa sintiéndome como una ladrona. Pero sabía que no lo era. La ladrona era mi familia. Fin del flashback. Le mostré a Nerea las fotos en mi laptop. Sus ojos se abrieron como platos. Yara, esto es un crimen federal. Lo sé, respondí. Y el folder original está escondido bajo una tabla suelta en mi armario. Eso es lo que Tadeo estaba buscando. Eso es lo que Leticia le pagó 50,000 pesos para recuperar. Ella sabía que yo lo tenía. No sé cómo, quizás Humberto revisó la caja, pero lo sabía. Dios mío, Yara. Te enviaron a tu hermana, cambiar las cerraduras, como una distracción, o tal vez como un plan B si Tadeo fallaba. ¿Y ahora? Tadeo los traicionó, Marisela está traumatizada, y tú tienes toda la evidencia. Asentí, la frialdad asentándose en mis huesos. Y ahora, mi madre está en pánico. Y una Leticia en pánico es la criatura más peligrosa del planeta. Nerea me puso una mano en el brazo. ¿Qué vas a hacer? Voy a proteger a mi hijo, dije. Y para hacer eso, tengo que terminar esto. Voy a recuperar mi casa. Lo primero fue asegurar mi casa. Llamé al agente Lucio. Agente, sé exactamente lo que mi madre quería que Tadeo robara. Son documentos financieros que prueban que mi familia ha estado usando mi identidad para cometer fraude. Y sí, tengo los originales. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señorita. Yara, eso cambia todo. Eso eleva esto de un simple allanamiento a un crimen federal. Necesitamos esos documentos. Los tendrá, le dije. Pero primero, necesito que mi casa sea segura. No puedo vivir sabiendo que mi madre puede enviar a otro Tadeo, o peor, venir ella misma. Entendido. Pondré una patrulla en su calle esta noche, dijo. Pero yo necesitaba más que eso. Gasté una cantidad de dinero que apenas podía permitirme en el mejor cerrajero de la ciudad. No un cambio de cerradura. Una instalación de grado militar. Placas de acero, cerrojos de seguridad, una cerradura que ni un equipo SWAT podría abrir fácilmente. Mientras el cerrajero trabajaba, fui a mi escondite. Levanté la tabla suelta del armario, y allí estaba. El folder, fideicomiso, Yara. Lo saqué y lo puse en mi caja fuerte personal, una pequeña que tenía escondida. Esa tarde, me senté en mi departamento ahora fortificado. El olor a madera nueva de la puerta reparada era fuerte. Me sentía diferente. El miedo seguía allí, pero estaba siendo reemplazado por una rabia fría y calculadora. Mi rabia de analista. Tomé mi teléfono. Abrí un nuevo mensaje. Para, Leticia. No, mamá. Ven a mi departamento. 7 de la tarde, sola. Envié. La respuesta fue casi instantánea. ¿Para qué? Para hablar de la verdad que encuentra el camino a casa. Silencio por un minuto. Luego, estaré allí. Tenía 3 horas. Preparé la escena. Esto no iba a ser una discusión familiar. Iba a ser una recolección de datos. Tomé mi teléfono de respaldo, uno viejo que usaba para Gael.
Lo puse en modo de grabación de voz y lo deslicé entre 2 libros en el estante de la cocina. Tenía una vista clara, y un oído claro, de la sala de estar. Sabía que Leticia mentiría. Contaba con ello. Mi trabajo era capturar la verdad debajo de la mentira. A las 7 de la tarde en punto, sonó el intercomunicador. «Soy yo», dijo su voz metálica. La dejé entrar. Me paré junto a mi nueva puerta reforzada y esperé. Escuché sus tacones caros golpeando el suelo del pasillo. Llegó a mi puerta y, por pura costumbre, intentó girar la perilla. Obviamente, estaba cerrado. Tocó. 2 golpes secos, impacientes. Abrí la puerta. Leticia estaba allí, impecable como siempre. Pantalones de lino caros, una blusa de seda, su cabello perfectamente peinado. Su perfume llenó mi entrada. Sus ojos fueron inmediatamente a la nueva cerradura. El brillo del acero y el latón. «¿Pero qué hiciste?», dijo, en lugar de hola. «Aseguré mi casa», respondí, haciéndome a un lado. Entró, sus ojos escaneando la habitación. No buscaba polvo, buscaba el folder. «No debiste haber llamado a la policía, Yara», dijo, cruzando los brazos. Su primera táctica, la ofensiva. «Complicas todo innecesariamente. Tú no debiste haber contratado a un criminal, Leticia». Usar su nombre la descolocó. Su máscara parpadeó. «No sé de qué estás hablando». «Contraté a ese Tadeo para arreglar tu lavaplatos. Te quejaste de él, ¿recuerdas? Debe ser un drogadicto». Se guardó una copia de la llave. La mentira era tan suave, tan practicada. «No usó una llave, mamá», dije, mi voz tranquila. «Usó una palanca. En la puerta de mi habitación. Y la policía tiene el registro de la transferencia. 50,000 pesos. Es mucho para un lavaplatos». El silencio que cayó en la habitación fue pesado y frío. Vi el músculo de su mandíbula tensarse. Su máscara de irritación se evaporó, reemplazada por el pánico puro que había visto en el restaurante. «Tú no entiendes», susurró, sentándose en el borde de mi sofá. «No entiendes lo que está en juego». «Entonces explícame». «Esos papeles», espetó. «La caja en el despacho de tu padre. No tenías derecho a entrar ahí. Acababa de confesar». La miré fijamente. «Acabas de admitir que sabías lo que estaba buscando». Leticia se dio cuenta de su error. Su pánico se transformó instantáneamente en furia. Se puso de pie de un salto. «Eran para protegerte», gritó. «Tu padre puso esos bienes a tu nombre para tu futuro. Para Gael». «¿Protegerme? ¿Falsificando mi firma en cuentas offshore? ¿Usándome como prestanombres para evadir impuestos? Eso no es protección, mamá, eso es un crimen. Eso es robo de identidad». El término legal la golpeó como una bofetada. Se dio cuenta de que yo no era la hija emocional y dramática que siempre había descartado. Yo era la analista de datos que había leído la letra pequeña. «¿Y qué crees que vas a hacer?», siseó, acercándose a mí. «Crees que eres muy inteligente, ¿verdad? ¿Vas a ir a la policía? ¿Vas a destruir a tu propio padre? Él me destruyó a mí primero. Él puso un blanco en mi espalda. Y tú», dije, dando un paso adelante, «enviaste a un criminal a la casa de tu nieto». Volteó sus fotos, mamá. ¿Entiendes eso? Puso sus manos sobre las fotos de Gael. Esperaba que eso la detuviera. Esperaba una pizca de remordimiento, de vergüenza. «Me equivoqué. Tu padre construyó un imperio», gritó. «Lo hizo por nosotras, por esta familia. ¿Y así le pagas? ¿Amenazándolo con la cárcel porque usó tu nombre para proteger nuestro dinero? Era mi nombre. Era mi firma». «Cállate», ordenó. Y por un segundo,
Fui una niña de 6 años otra vez, encogiéndome ante su rabia. Pero solo por un segundo. Leticia se dio cuenta de que la intimidación ya no funcionaba. Así que cambió de táctica. Sacó su arma final. Se detuvo. Respiró hondo. Y la mujer que había visto gritar desapareció, reemplazada por algo mucho más frío. Una víbora. Tienes razón, Yara, dijo en voz baja y sedosa. Eres inteligente. Pero no eres la única. Pensemos esto, analíticamente. Se acercó más. Tienes un hijo. Tienes este trabajito. Esta vidita que has construido. Aléjate de mí. Todo es tan frágil, continuó, ignorándome. Una sola llamada telefónica podría romperlo todo. Mi sangre se heló. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando la verdad, Siseo. Dame ese folder. Dame los originales y las copias. Y esto se acaba. Vuelves a tu vidita. Marisela se olvida del interrogatorio. Todos felices. ¿Y si no lo hago? Ahí estaba. La sonrisa de Leticia. No llegó a sus ojos. Si no lo haces, dijo, casi dulcemente, haré una llamada. Llamaré al DIF. El DIF. La Agencia de Protección Infantil. Les diré, continuó, saboreando cada palabra, que mi hija está teniendo un colapso nervioso. Que es inestable. Que encontré sustancias en su departamento cuando vine a visitarla. Les diré que estás involucrada hasta el cuello en los negocios turbios de tu padre, y que estás poniendo a tu hijo, a mi nieto Gael, en un peligro mortal. Mi corazón se detuvo. No podía respirar. ¿Y a quién crees que le van a creer, Yara? Susurró. Investigarán, por supuesto. Se llevarán a Gael mientras investigan. ¿Y a quién le creerán al final? A ti, la madre soltera con antecedentes de inestabilidad emocional, viviendo en la Narvarte. O a mí, Leticia, benefactora respetada, miembro del consejo de 3 organizaciones benéficas, una abuela preocupada de Polanco que solo quiere salvar a su nieto. No, no te atreverías, tartamudeé, y odié la debilidad en mi voz. Te lo juro por mi vida, dijo, su voz dura como el diamante. Te quitaré a Gael. No porque lo quiera. Sino porque puedo. Y es el único lenguaje que pareces entender. Tienes 24 horas para darme ese folder. Me quedé allí, mirándola. La mujer que me dio la vida acababa de amenazar con destruirla de la manera más absoluta posible. Había usado a mi hijo como rehén. Pero mientras el pánico me inundaba, otra sensación surgió. La fría y dura satisfacción de la analista que acaba de obtener el punto de datos final. Ya te tengo. Levanté la barbilla. El temblor se detuvo. Largo de mi casa, dije. Leticia parpadeó, sorprendida por la falta de lágrimas. Yara, no estás pensando. Dije que te largues. Ahora. Mi voz resonó en el pequeño departamento. Me miró fijamente, dándose cuenta de que había perdido el control. El veneno regresó a su rostro. Te arrepentirás de esto, escupió. Te arrepentirás de haber nacido. Siempre fuiste un error. Dio media vuelta y salió, golpeando la puerta con tanta fuerza que mis nuevos cerrojos vibraron. Me quedé sola en el silencio. Mis piernas finalmente cedieron y me deslicé por la pared hasta el suelo. Lloré. Lloré por el miedo, por la rabia, por la madre que nunca tuve. Luego, me levanté. Caminé hacia la cocina. Tomé mi teléfono de respaldo del estante. Y presioné, detener. La grabación se guardó. 14 minutos y 32 segundos. Tenía su confesión sobre el allanamiento. Tenía su confesión sobre el fraude. Y tenía su amenaza de quitarme a mi hijo. Tenía la prueba reina. Esa noche no dormí.
Hice una copia de seguridad de la grabación en 3 lugares diferentes, mi computadora encriptada, un disco duro externo que guardé en casa de Nerea, y un servicio en la nube protegido con autenticación de 2 factores. A las 6 de la mañana, llamé a Nerea. Nere, ¿puedes quedarte con Gael hoy? Voy al Ministerio Público. Es el día. Su voz era somnolienta pero firme. Ve. Estará a salvo aquí. No te preocupes por él. Ve por ellos, Yara. Besé a mi hijo dormido. Te amo más que a nada, mi valiente, le susurré. Mami tiene que ir a arreglar un problema de datos. Llegué al Ministerio Público a las 8 de la mañana en punto. El edificio olía a café rancio y a justicia lenta. Pedí hablar con el agente Lucio, mencionando el número de caso del allanamiento. Me llevaron a una sala de interrogatorios pequeña y fría, sin ventanas. Esperé. Cada minuto se sentía como una hora. Finalmente, Lucio entró. No venía solo. Lo acompañaba una mujer mayor, de traje sastre y mirada severa, que se presentó como la fiscal adjunta de delitos financieros. Señorita. Yara, dijo Lucio. Gracias por venir. Dijo por teléfono que tenía los documentos. Traje los documentos, dije. Puse 3 cosas sobre la mesa de metal. 1. El folder original. Fideicomiso, Yara. Lo deslicé hacia ellos. Aquí está el original, con las firmas falsificadas de mi padre. Esto es lo que querían recuperar. Los ojos de Lucio se abrieron de par en par. La fiscal se puso los lentes y empezó a hojear la primera página. Murmuró algo sobre jurisdicciones internacionales y falsificación de documentos. 2. El sobre blanco que Tadeo había dejado. Esta es la nota de extorsión que encontramos en la escena. Lucio la tomó con guantes y la guardó en una bolsa de evidencia. 3. Mi teléfono de respaldo. ¿Y esto?, preguntó la fiscal, levantando una ceja. Esto, dije, tomando aire, es mi madre, Leticia, visitándome anoche, después de que ustedes confirmaran que ella le pagó a Tadeo. Miré a ambos fijamente. Agente Lucio, señora fiscal, lo que van a escuchar es difícil. Es la grabación completa de nuestra conversación. Ella confiesa haber contratado a Tadeo. Y luego, bueno. Tienen que oírlo. Presioné play. Nos sentamos en esa sala estéril y escuchamos. Escuchamos la voz sedosa de Leticia mintiendo sobre el lavaplatos. Escuchamos su furia cuando admitió lo del despacho, no tenías derecho a entrar ahí. Escuchamos su voz fría y calculadora detallando exactamente cómo iba a llamar al DIF, cómo me iba a quitar a Gael, cómo me destruiría usando su estatus de Polanco contra mi vida de madre soltera en la Narvarte. ¿A quién crees que le van a creer, Yara? ¿A ti, o a mí? La grabación continuó. Te quitaré a Gael. Siempre fuiste un error. El audio terminó. El silencio en la sala era ensordecedor. Lucio no me miró. Estaba mirando fijamente el teléfono, su rostro pálido de una furia contenida. La fiscal se quitó los lentes lentamente. Me miró, y su expresión ya no era severa. Era algo parecido al respeto. Señorita. Yara, dijo la fiscal, su voz baja y controlada. Esto es irrefutable. No solo tenemos el fraude, la falsificación y el allanamiento. Ahora tenemos, grabado, confesión de complicidad, coerción y extorsión agravada. La amenaza de usar al DIF de esa manera, es un delito grave. Lucio finalmente me miró. Usted no es una sospechosa. Usted no es cómplice. Usted es la víctima principal en todos los cargos. Y acaba de darnos todo lo que necesitamos para proceder. Nosotros nos encargamos del resto. Salí del Ministerio Público sintiéndome ligera. El sol de la mañana en la Ciudad de México me pareció más brillante. No había terminado. Pero yo había disparado la primera bala.
Y era una bala de cañón. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas de mi vida. Viví en un estado de terror paranoico. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada vez que alguien tocaba la puerta, mi corazón se detenía. Esperaba que Leticia apareciera, que Humberto enviara abogados, que Marisela viniera a gritarme. Pero no hubo nada. Solo un silencio aterrador. El silencio de un animal acorralado decidiendo su próximo movimiento. Y entonces, el silencio se rompió. Estaba en el trabajo, intentando concentrarme en una hoja de cálculo, cuando mi teléfono vibró con una alerta de noticias de Reforma. Empresario Humberto, investigado por fraude masivo y uso de prestanombres. Mi corazón dio un vuelco. Abrí el artículo. Allí estaban, fotos de mis padres saliendo de un edificio de oficinas, luciendo demacrados. Leí la línea clave. Fuentes cercanas a la investigación indican que el caso se abrió gracias a la denuncia de un familiar cercano, quien también figura como víctima principal de robo de identidad. ¿Víctima principal? No, cómplice. No, acusadora. Víctima. El mundo se enteró de la verdad. Esa noche, mientras mecía a Gael para dormir, llegó el mensaje que sabía que vendría. De Marisela. Destruiste a la familia. Lo arruinaste todo. Papá irá a la cárcel. Mamá lo perderá todo. El reloj. La casa. Todo por tu culpa. Nunca te lo perdonaré. Eres veneno. Espero que seas feliz con tu desastre. Leí el mensaje. Y la pequeña parte de mí que todavía albergaba la esperanza de que mi hermana despertara, la hermana que había gritado mamá nos mintió. Murió. En el momento en que se enfrentó a la elección entre la verdad incómoda y la mentira cómoda, Marisela corrió de regreso al lado de los abusadores. Porque era más fácil culparme a mí que aceptar que el reloj Cartier y la casa de Polanco estaban pagados con dinero sucio. Miré el mensaje. La rabia. El veneno. La culpa. Y sentí, nada. Solo lástima. Borré la conversación. No respondí. 6 meses después, todo había terminado. Humberto aceptó un acuerdo. Culpable de fraude fiscal y falsificación. Gracias a la evidencia abrumadora, recibió 2 años en una prisión federal de mínima seguridad. Leticia. Ah, Leticia. Su caso fue separado. La grabación dorada fue su ruina. El juez la escuchó amenazar con usar al DIF para secuestrar a un niño. La prensa la destrozó. Fue declarada culpable de coerción, extorsión y complicidad. Recibió 5 años de libertad condicional, una multa masiva que liquidó la mitad de sus activos restantes, y una orden de restricción permanente. No puede acercarse a mí ni a Gael. Nunca. Esa noche, estaba en mi departamento. Nerea estaba allí. También un par de amigos del trabajo que se habían quedado a mi lado. Estábamos comiendo pizza y bebiendo cerveza. Gael dormía en su cuarto. Era normal. Nerea levantó su botella. Por la libertad, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Por la libertad, repetí, chocando mi botella con la suya. A la mañana siguiente, me desperté antes que Gael. El sol entraba por la ventana. Preparé café. Fui a mi escritorio. Saqué la última copia de seguridad de la grabación y la última copia de los documentos del fideicomiso. Las puse en un sobre grande dirigido a la fiscalía. Ya tenían los originales, pero esto era para cerrar el círculo. Caminé hasta el buzón de la esquina. El aire de la mañana era fresco. Sostuve el sobre la ranura. Se acabó, susurré. Lo solté. El sonido del sobre golpeando el fondo del buzón fue el sonido más satisfactorio del mundo. Cuando regresé, Gael estaba despierto, tallándose los ojos en la mesa de la cocina. Mami, bostezó. ¿Podemos desayunar hot cakes? Fui al refrigerador.
saqué los huevos y la leche. Lo miré. Mi familia real. Mi futuro. Mi línea de sangre limpia. Una alegría tan simple y tan pura me llenó el pecho que casi me hizo llorar. Claro que sí, mi amor, sonreí, una sonrisa genuina, sin máscaras. Con chispas de chocolate. Mi hermana y el resto de mi antigua familia siguen diciendo que soy una traidora. Que yo destruí a la familia. ¿Creen que me equivoqué al hacer esto? Déjenme su opinión en los comentarios.